Parece una teoría de la conspiración, pero hay algunas incoherencias graves en esta historia. ¿Qué ha ocurrido? Para los que no estén al corriente, la misteriosa desaparición del mayor portaaviones de el Gerald Ford ha suscitado una gran atención. El buque viajaba en una nueva misión militar de posible importancia estratégica para EU, pero tras abandonar la ciudad noruega de Oslo, desapareció de los radares. La información sobre el incidente fue difundida originalmente por el periódico noruego Haanosno. El artículo, escrito por el periodista Arne Hall, señala que, desde el momento en que el portaaviones se dirigió hacia el norte, no se disponía de datos exactos sobre su ruta. Lo único que se sabe es que viajaba hacia el norte por la costa noruega, relativamente cerca de Rusia. ¿Por qué desapareció en el panorama mediático ruso? La información se presenta de otra manera. Dicen que Estados Unidos ha perdido su mayor portaaviones y no puede encontrarlo. Sin embargo, no he encontrado ninguna afirmación de este tipo en la prensa en lengua inglesa, y aquí es donde empiezan las incoherencias. Imagínese lo siguiente: un portaaviones con 4.000 personas a bordo ha desaparecido. ¿Qué se hace? Por supuesto, se inicia una búsqueda que incluye el uso de satélites. Hemos visto incidentes similares muchas veces, aunque a menor escala. La información sobre la búsqueda se actualiza varias veces al día, pero los medios de comunicación no publican noticias sobre el Gerald Ford, a pesar de la presencia de unos 4.000 soldados y oficiales a bordo. La razón es que la búsqueda no está en marcha, simplemente no hay nada que contar. Los periodistas subrayan que este enorme portaaviones, de 337 metros de eslora, se ha vuelto invisible porque tiene desactivados los sistemas electrónicos que permiten seguir sus movimientos. La razón puede ser que el portaaviones se encuentra actualmente en una misión militar, posiblemente de importancia estratégica. Ni siquiera el jefe de las Fuerzas Armadas noruegas, Erik Kristoffersen, tiene información sobre la ubicación actual del portaaviones. Sí, está desaparecido, pero para el mundo, para los civiles, no para EU. Dada la capacidad de los satélites, es muy posible que tanto Rusia como China conozcan su ubicación. Sin embargo, esta misteriosa desaparición, de la que quizá no nos hubiéramos enterado de no ser por un periódico local noruego, plantea muchas preguntas. ¿Qué hay detrás de esta operación? ¿Qué objetivos estratégicos tiene Estados Unidos al enviar su portaaviones al norte? ¿Cómo afectará al entorno internacional? Desde que tengo uso de razón, siempre ha existido la opinión de que Rusia se equivocó al abandonar la construcción de gigantescos buques de guerra, que se diseñaron en la Unión Soviética y se siguen votando en países rivales. Sin embargo, cuanto más nos acercamos a la actualidad, más claro queda que la elección que hicieron los constructores navales rusos hace más de 30 años fue, en efecto, la correcta. Después de leer mi material de hoy, lo verá por sí mismo. ¿Qué tenían de malo los buques gigantes para que los ingenieros rusos decidieran sustituirlos por otros más pequeños? Y no fallaron. Vayamos al fondo del asunto. Espero que nadie necesite que le recuerden hasta qué punto ese mismo gigantismo era bien recibido en la era soviética. Se manifestaba no solo en los barcos. Por ejemplo, la Armada Soviética tenía el Ural, de 265 metros de eslora, con un desplazamiento de 36.500 toneladas y una potencia de 65.000 caballos. También podemos recordar el Luña y muchas otras cosas. Así que Rusia no tenía problemas con el gigantismo. Sin embargo, los cambios radicales de dirección en el sentido de la reducción y la posterior no aceptación de este momento tienen una justificación bastante lógica. Durante la existencia de la Rusia moderna, más de 30 años, el país no ha construido ni un solo barco verdaderamente gigante. Es más, algunos de esos gigantes que se construyeron en la época soviética se dieron por perdidos y algunos incluso se desmantelaron para chatarra. Al mismo tiempo, cada vez oímos hablar más a menudo de otro tipo de buques que, aunque no pueden presumir de un desplazamiento récord, son interesantes por sus capacidades. Esta es la clave del cambio radical de rumbo de los grandes a los pequeños buques. Mi respuesta puede sorprenderle, pero se basa en una historia realmente antigua.
La historia del enfrentamiento entre el escudo y la espada. Este enfrentamiento dura desde hace miles de años. Cuanto más dura, más interesantes se vuelven esos mismos escudos. Solo han pasado 4000 años desde la aparición de la primera espada de bronce, y en lugar de la espada en el arsenal de las superpotencias, hoy hay misiles increíblemente rápidos. El escudo, en cambio, ha evolucionado gradualmente. A mediados del siglo pasado, todo se redujo a una fórmula sencilla. Cuanto más grande es el barco, más potente es, más insumergible es y más guay es el país que lo posee. Al principio eran acorazados, cuya mera visión aterrorizaba al enemigo. Sin embargo, cada uno de estos tipos de barcos tenía una cosa en común: eran fortalezas flotantes por el momento. Recordemos, por ejemplo, el acorazado japonés, que durante mucho tiempo fue considerado la mayor embarcación del mundo. ¿Cómo cree que acabó su historia? Así es, fue hundido. Estudiando la historia de la construcción de acorazados y portaaviones, así como el coste de su creación, que se expresa no solo en dinero, sino también en otros factores más importantes. Los constructores navales rusos tomaron la decisión correcta. El tiempo tiene una propiedad inusual: se acaba no solo para una persona, sino también para naciones enteras. En lugar de construir un acorazado o un portaaviones, se puede crear toda una serie de buques más pequeños. Las principales unidades de combate de la actual Armada rusa son submarinos, fragatas y pequeños buques de guerra. Y si alguien entiende al menos un poco de lo que es capaz un submarino o una unidad de combate de superficie, las preguntas sobre la elección correcta de una embarcación pequeña se desvanecen inmediatamente. Es importante señalar que los buques y submarinos rusos difícilmente pueden calificarse de pequeños. Por ejemplo, el submarino Boroi tiene un desplazamiento de 24.000 toneladas, mientras que su homólogo Varsavyanka tiene un desplazamiento de 3.000 toneladas. Si subimos desde debajo del agua, podemos ver que aquí tampoco hay pequeños. La misma fragata Almirante Gorshkov tiene un desplazamiento de 4.500 toneladas. Sin embargo, lo interesante no se esconde en el tamaño o la defensa del buque, sino en lo que es capaz de transportar. Los submarinos rusos no solo pueden llevar potentes torpedos, solo el Poseidón vale lo que cuesta, sino también el mismo calibras. Ahora imaginen lo que 18 torpedos y una serie de salvascalibre del mismo Varsavyanka pueden hacer a un gigante de 300 metros. Por supuesto, algunos podrían argumentar que los torpedos e incluso los calibras pueden ser interceptados, pero sería imposible desafiar las capacidades de la fragata Admiral Gorshkov con sus misiles hipersónicos. Ninguna cúpula de defensa podrá hacer frente a buques rusos tan pequeños. ¿Qué tenemos al final? El coste de los buques pequeños es menor y pueden construirse más rápidamente. También son más difíciles de detectar y su capacidad resulta más potente que la de sus predecesores de alto perfil. La época de los buques gigantes es cosa del pasado y la elección de los constructores navales rusos en favor de los submarinos y los buques pequeños ha demostrado estar justificada. Los expertos en el campo de la estrategia naval señalan que el cambio de énfasis de los buques gigantes a las pequeñas unidades de combate no es solo una adaptación tecnológica, sino una necesidad dictada por los retos modernos. En un mundo en el que la rapidez en la toma de decisiones, la maniobrabilidad y el sigilo son primordiales, los buques enormes se han vuelto vulnerables. Han perdido la monumentalidad que los convertía en símbolos de poder. Los conflictos modernos demuestran que los buques grandes y torpes se están convirtiendo cada vez más en objetivos de ataques de precisión. Mientras avanzan las tecnologías de misiles hipersónicos y sistemas de guerra submarina, los acorazados pesados y los portaaviones se convierten en blancos flotantes. Los buques pequeños y los submarinos no solo pueden operar sigilosamente en zonas costeras, sino también asestar golpes comparables en potencia a las grandes plataformas de combate. La negativa a construir buques gigantes no es un signo de debilidad, sino una decisión pragmática basada en las realidades de la guerra moderna. Rusia ha apostado por la flexibilidad, la tecnología y la eficacia de su flota. Las fragatas y los submarinos ya desempeñan un papel clave en la estrategia naval global del país,
demostrando que la época de las fortalezas voluminosas ha pasado. Los expertos subrayan que el futuro está en los buques compactos, muy maniobrables y equipados tecnológicamente, capaces de operar con sigilo y atacar de forma inesperada, manteniéndose fuera del alcance del enemigo. En resumen, vemos que la construcción naval moderna está cambiando rápidamente y la opción a favor de los buques de guerra pequeños y los submarinos no es solo un paso adelante, sino una necesidad estratégica consciente. El mundo de las tecnologías militares ya no es el de antes y no es el tamaño lo que triunfa, sino la velocidad, el sigilo y la potencia de los últimos avances. Si le interesan este tipo de materiales analíticos, noticias frescas y reseñas en profundidad, suscríbase a nuestro canal. Manténgase en contacto con los principales acontecimientos y sea el primero en saber cómo está cambiando la geopolítica mundial.